Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Yo soy Luisa. Oigan, este es el episodio número 100. Número 100, por fin. Llegamos al número 100 y para celebrarlo tenemos a un invitadazo. Está con nosotros Roble. Bienvenido. Está aplaudiendo. Sí. Qué inclusivo, Está aplaudiendo en lengua de señas. Exacto. Y pues bueno, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Va a llover porque por fin vino. Tenemos efectos especiales y toda la cosa. Y pues nada, emocionadas porque es el número 100 y porque también esta es la primera parte de un episodio con él. Y va a estar acompañándonos en la segunda parte, que sería el episodio 101, abriendo la tercera, cuarta, ¿cuántas temporadas ya? La cuarta temporada. Oigan, yo ya no sé números, yo ya no sé ni cuánto llevamos en esto, pero bueno, va a estar con nosotros celebrando esta nueva temporada, abriéndola con nuevo escenario y todo, nuevas velas. Nuevas, si compramos velitas. Ay. Y pues nada, viene a hablarnos acerca de lo que él hace en su vida, que es dormir y trabajar. Dormir, comer, trabajar y pistear. Por favor, sí, sí. Y ser norteño. Obviamente. Es una buena vida. Y pues sí, pues te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y pues nada, cuéntanos, preséntate con el público. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues si no me equivoco, ya hace algunos meses, ¿no? Que habíamos como ahí, que nos presentaron y todo, y pues se me hace como muy emocionante. La verdad es que yo agradezco todo espacio donde pues pueda compartir, ¿no? Y sobre todo hacer difusión. No precisamente como de mi persona, digo, sí me encanta hablar de mí. Contrátenme. Ajá. Pero vaya, ya hace algunos años que me agarré con esta idea de difundir, ¿no? Las distintas prácticas dentro de la magia y la hechicería y la brujería en el territorio mexicano. Y entonces, pues siempre estos espacios los agradezco muchísimo porque, pues, vaya, dan pie, ¿no? A que se pueda hablar al respecto y sobre todo creo que es muy importante. Porque, bueno, una vez más soy Roble. Y yo me dedico a la brujería tradicional mexicana y el curanderismo. Dentro de estas dos líneas, la herbolaria es como un elemento muy importante para mí. Y vaya, pues eso, actualmente me dedico a dar consultas, ¿no? Tanto en un sentido, digamos, médico, ¿no? Estoy certificado en herbonaria clínica, entonces esto me permite justo, claro que en compañía de personas que ejercen buena medicina, ¿no? Como asesorías y demás, pero justo cuando se busca un tratamiento, pues herbal, pues ya es donde yo le entro. Sin embargo, perdón, la herbolaria en México nunca ha estado como separada del valor espiritual. Entonces es inevitable que de pronto cuando te adentras en este mundo, cuando te adentras a este mundo, ¿no? Del mundo de la herbolaria, el trabajo espiritual surge. Y entonces es ahí donde entra como la otra gama, ¿no? Del tipo de consultas que doy. Pues la medicina tradicional de igual forma reconoce, sí, la enfermedad física, pero también la enfermedad espiritual. Y si una se presenta, la otra también tiene que ser abordada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los riñones, digo, si bien se pueden ver afectados por el tipo de ingesta de líquidos que consume una persona, ¿no? Pero también los riñones están asociados con los temores, con los miedos. Entonces, cuando una persona trae algún problema de piedras en los riñones o demás, para la medicina tradicional y la herbolaria tendrías también que ver como esta otra parte, ¿no? O sea, qué pasa contigo, o sea,
vaya, o sea, es como si un médico general que sabe de plantas y una persona que ejerce la psicología consultan al mismo tiempo a un paciente, ¿no? Y pues con esto, pues obviamente otros tantos males que pues ya son parte de, pues digamos de una enfermedad provocada o demás, ¿no? Porque también el tipo de consultas que hago pues van enfocadas justo en padecimientos brujiles, ¿no? Así que llegó la persona maldecida, que... De que no me está yendo mal Ajá. porque sí, porque Por nada huevón. más, ¿no? Es Sí. me hicieron brujería. Oye, ¿y desde cuándo empezaste con todo esto? O sea, ¿cuántos años tienes en esto? Pero ¿cuándo fue ese momento en el que tú te diste cuenta que, pues sí, que te gustaba esto, que servías para esto, que te interesaba? Uy, pues bueno, así, aprovechando que me gusta la historia y que me gusta hablar de mí. No, fíjate que yo creo que empezó a los 14 años. Porque mi madre, ella tuvo leucemia en fase terminal y estuvo desahuciada 3 veces, ¿no? Entonces cuando los médicos así ya la dieron por muerta, pues sobrevivió. Y entonces en ese momento había un grupo de oración cristiano muy fuerte alrededor de ella. Entonces, pues al ver que los médicos no pudieron hacer nada, pues ella dijo, fue Dios. Entonces ella y mi hermana la mediana se hicieron cristianas. Mi padre y mi hermana la mayor se mantuvieron en el catolicismo. Por lo tanto, la familia materna se volvió toda cristiana y la familia paterna permaneció católica. Y había conflictos entre ellos todo el tiempo. Y como yo soy el chiquito, entonces me llevaban escondidas así a la misa o me llevaban escondidas a la adoración. Ajá, cristiana, ¿no? Y entonces yo a los 14, porque esto empezó desde antes, ¿no? Yo a los 14 fue así como, no, váyanse a la chingada todos. Y entonces, pues así en adolescente de 14 años, en el 2004, ¿no? Descubrí el satanismo. Y entonces para mí fue como una cosa muy lógica el decir así, ¿saben qué? Su Dios no me interesa, me voy con el enemigo de su Dios, ¿no? Pero, pues eso, entre las cosas que no dije de mí, pues yo soy de Chihuahua, ¿no? Así. Se nota. Entonces, pues practicar un satanismo en Chihuahua en el 2004, pues no. Así, o sea, no, hasta donde yo supe, pues Qué rebelde. Ajá. No había como grupos bien establecidos, ¿no? Y sí supe de un que otro grupillo, pero a mi parecer de ese entonces pues no valían madre. Entonces me estuve así como un año, como lo que yo lograba investigar, y luego de ahí me moví como a una onda más luciferiana, más filosófica. Y a los 16 años conocí la Wicca. Entonces, si bien este tema de la magia y así, pues desde los 14 como que me empezó a llamar mucho la atención, siento que también tuvo mucho que ver que mi familia, actualmente no, pero en ese entonces todavía trabajaba en rancho. Entonces muchos años fueron ganaderos. Entonces a mí me tocó ser como estas personas, ¿no? Que pues si bien estudiaba en la ciudad, pero siempre los veranos o todas vacaciones me iba al campo. Y pues mi abuela paterna, que ella es muy importante en todo lo que es mi práctica actualmente, pues siempre nos educó, ¿no? Para sobrevivir en el monte, ¿no? Así. Entonces como que ese factor siempre fue como muy, muy importante. Y mis padres son pintores. Entonces siempre como que me criaron mucho con esta onda naturalista, ¿no? Así de... O sea, ellos precisamente se dedican a pintar paisaje desértico, chihuahuense, ¿no? Entonces era como todo el tiempo estar viendo la naturaleza y mira, ve los colores y los atardeceres y la profundidad. Entonces como que sí fomentaron mucho en mí justo un gusto por los espacios naturales, que cuando conozco la Wicca en el 2006, pues que era como una práctica religiosa, pero no... que tenía como su principal enfoque en la naturaleza, pues a mí me enamoró muchísimo. Y me quedé ahí, pues muchísimos años. Si bien, pues no era como algo que yo lo practicara fuerte, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, 2006 en Chihuahua, así donde apenas el internet estaba como alimentándose.
Entonces no había como mucha información. Entonces yo llevaba ahí como dizque un culto en lo que yo entendía y pues como que de pronto lo soltaba y luego no. O sea, hubo un momento en el cual me alejé como de todos estos temas, que fue cuando entré a estudiar antropología. Pero porque parte de la formación antropológica pues es el hacer como quiebres, ¿no? O sea, en tu sistema de creencias político, económico, identitario y por supuesto el religioso. Estuvo lindo porque finalmente en antropología agarré un enfoque de estudio de religiones comparadas y sobre todo me enfoqué en los pueblos originarios del norte, pero como que digamos que fue una etapa de ateísmo académico raro, ¿no? Pero sí, desde entonces, fíjate, y no sé, obviamente pues era un adolescente, ¿no? Entonces lo que yo alcanzaba a interpretar o entender en ese entonces pues no es lo mismo que hoy veo y asimilo, ¿no? Obviamente en aquel entonces aún tenía como una idea muy fantástica de ciertas cosas y así. Pero, por ejemplo, puedo decir que mi primer pacto con el diablo lo hice así, a esa edad, ¿no? Así. Pero bueno, pues cosas normales. Cosas casuales que hace Típico un de cualquier chavo, adolescente. no, Ajá. a esa edad. Ya les voy a platicar cómo me fue, porque no estuvo chido. Cosas de chavos. Bueno, Ajá. esto va a ser en la segunda parte, tal vez. Ajá. Ahí les decimos más Qué adelante. qué fuerte. Oye, qué interesante esto, cómo, o sea, me llamó mucho la atención cómo, si bien muchas veces la familia intenta hacerte a una religión, ¿no? O sea, como llevarte por ese camino, a veces logra todo lo contrario, ¿no? O sea, que quieres alejarte de eso porque justo te lo imponen tan a la fuerza, te lo quieren, o sea, en lugar de hacerte que tú quieras aprenderlo, quieren que lo aprendas a fuerzas y es como que ganas el rechazo a eso y es de pronto ya me choca y no me caga y no quiero ir y logra como lo contrario, ¿no? Y se me hace muy interesante esto que mencionas, ¿no? De mi familia, la mitad era de un lado, la mitad era del otro bando, que al final están adorando al mismo Dios, pero se pelean entre ellos. Entonces, pues yo me voy con el enemigo. No, es que sí era un desmadre, o sea, de verdad, así, es más, o sea, hasta por las Biblias se peleaban, ¿no? Que la Reina Valera, es que no sé qué, tu Biblia es católica, o sea, no era un desmadre, así. O sea, hubo una vez que mi papá hubo como justo una noche de adoración, así, en una especie como de granja, y no sé cómo, mi madre y mi hermana me llevaron a mí a escondidas, y no sé cómo mi papá se enteró que estábamos ahí, y fue por mí, así, y me sacó de ahí, ¿no? Así, no. Y yo así, oh, maldito sea. Se me figura Así, como chinguen, estas... ajá, sí, ¿no? ¿Qué? Perdón, no, es que se me figuró como estas peleas del siglo XVII en Inglaterra, ¿no? Acá peleándose por si es católico o protestante. Sí, luterano. Sí, no, o sea, ¿sabes? O sea, para mí sí fue como un quiebre. Porque, o sea, aparte, ¿no? O sea, creo que... Y eso, la historia de cada persona, ¿no? Que está en este mundo... Sí o sí, o sea, hablar de su historia de vida, ¿no? Creo que es importante, digo, si te interesa como profundizar en su práctica actual, porque creo que todas las cosas que van pasando en nuestro pasado, pues van influyendo, ¿no? O sea, porque aparte, o sea, súmale así de estar en medio de estas dos familias peleándose, ¿no? Y yo con mi propia crisis así de adolescente gótico, vaquero, así, gótico ranchero, y luego aparte... Sí, ¿no? Entonces era como... Pecador. O sea, no puede ajá. ser. Ay, ¿cómo invitamos? Ay. Y yo así, contagiado. Bueno, vamos a interrumpir este episodio. Nos vamos a... Gracias por haber venido. Fue un gusto. Sean homosexuales todos. Todos. No, o sea, pero vaya, o sea... No, sí, en Chihuahua. Es que no es por hablar mal de Chihuahua. Amamos a Chihuahua los que somos de allá, ¿no? Y pues no es como quejarte de haber crecido ahí, pero uno se da cuenta de lo que era en aquel entonces. Es que es más norte, es más ranchero, es más... ¿cómo se le puede decir? Pues sí, familias que vienen de una familia dura, ¿sabes? De padres duros. Y pues obviamente estas creencias están súper, súper fuertes y súper
Sí, ¿sabes? Además, también siento que influye un chorro que todos se conocen, ¿no? O sea, porque es que, o sea, no es como que sea un ranchito así de 10 personas, no, pero de todas formas sí es bien fácil así de que, caray, tú eres primo del tal amigo, o sea, porque no es tan grande la población. Pues lo que nos pasó te ya Ajá, o sea, resulta que Roble y yo estuvimos en el mismo grupo y tenemos traumas compartidos, ¿Sí? pero y tenemos amigos en común que jamás, o sea, no nos habíamos topado en Chihuahua y nos topamos acá. Pero justamente es eso, ¿no? O sea, como todos se conocen, es mucho ¿qué va a decir la vecina y la tía y la abuelita y demás? Entonces, sí, de pronto se vuelve medio complicado en las ciudades no tan grandotas. Sí, pues son conservadores, tradicionalistas. Sí. Muy sí, ¿no? panistas. Sí. Hola, Maro Campos. Familia tradicional y todo esto. Ajá, entonces, aparte de estar o sea, aparte de eso, o sea, yo aprendí a andar a caballo primero que andar en bici. O sea, aunque yo les digo, o sea, yo estudié en la ciudad, realmente mi educación fue la de un ganadero, ¿no? Entonces, o sea, súmale, ¿no? Esta identidad masculina del hombre que yo tenía que ser, ¿no? O sea, Claro. Sí. vaya, o sea, a mí me enseñaron de reproducción viendo toros y vacas así, tener relaciones, ¿no? O sea, y mi papá así, mira, mijo. Así se hace. Ajá, eso es hacer el amor. Y entonces mi educación sí fue como muy, muy dura, pues, o sea, muy de esta idea del hombre, ¿no? Así, ranchero, norteño. Del macho mexicano. Exacto. Entonces, romper justo con esa formación, con esa educación, ¿no? Así, muy fuerte que venía como de la línea paterna. Y luego aparte, ¿no? Así el tema de la religiosidad que había en mi familia, por ambos bandos, ¿no? O sea, entonces, aparte de todo, o sea, de que me querían, pues, convertir. Vaya. Ajá. O sea, que digo, pues yo, pues había estado como en el catolicismo, ¿no? Y no me molestaba el cristianismo porque yo no le veía como el pedo realmente, pero mi familia sí. Entonces me empezó a fastidiar y luego aparte, ¿no? O sea, resulta que su Dios no quiere a los homosexuales. No, pues entonces, o sea, chinguen a su madre dos veces, ¿no? Ajá. Y era muy pesado porque aparte, les digo, mi abuela, Socorro, se llamaba, ella falleció justo en el 2006. Ella, pues fue como la que me crió, ¿no? Toda esa temporada en la que mi madre estuvo enferma y así, que fueron muchos años. Entonces mi abuela era para mí así todo, ¿no? O sea, ella me enseñó como muchas cosas que hoy quiero mucho, ¿no? Pero entonces ella misma también era así como, si usted se hace cristiano va a dejar de ser mi nieto. Y yo, no, abuelita, no, así. No, abuelita. Ajá, Yo no voy, me llevan. Sí, el caso es que sí fue como tan complicado ese periodo que no me pudo así absolutamente nada, así cortar, ¿no? Pero justo dejé también como el tema del satanismo y la onda luciferiana, porque dije, güey, o sea, si yo no quiero nada con este Dios y estoy con el enemigo, implica que estoy reconociendo el poder de este Dios. Entonces, si soy satanista, sigo siendo católico o cristiano, pues porque sigo reconociendo la existencia de Cristo, ¿no? Entonces, por eso cuando conocí la Wicca, dije, ay, de ahí soy, ¿no? Entonces, aquí no hay así. Cristo. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, pues sí. Y nada, o sea, justo, pues toda esa temporadita, ¿no? Así desde esta onda satanista, pues trajo conmigo una explosión así terrible de una depresión por una serie de pendejadas que hice, que no entendía, ¿no? Entonces, eso también fue como una cosa que marcó mucho, porque los temas de la muerte en mi práctica, o sea, en mi práctica actual hay un trabajo de culto y de devoción a los muertos, y también siento que se originó en ese momento, ¿no? Así como muy fuerte. Actualmente estoy bien, así por si les interesa. Pero sí fue como complicado. O sea, entonces, no sé, o sea, siento que, no sé si una cosa como personal o la misma educación, ¿no? Que se me dio, como que sí me hizo como sensible a ciertas cosas, ¿no? Que han sido fundamentales. O sea, por ejemplo, en el rancho, que está rumbo a Coyame, Sí. se llama El Tequilero. Todavía está, pero
pues hay un problema ahí de herencia. Había muchos nidos de lechuzas. Entonces, en las noches, yo se los juro que sentía que algo me despertaba. Y así fueran las 2, 3 de la mañana y yo me iba caminando como en una especie de sonambulismo, ¿no? Y fueron como 3 veces las que mi abuela me encontró allá y ella decía así, es que las brujas se lo quieren robar. Y también de eso voy a platicar más así en el próximo. Pero vaya, o sea, siento que ese tema siempre estuvo muy presente, ¿saben? O sea, aún y cuando yo no le llamara brujería, pero mi abuela nos limpiaba con fuego y nos cortaba y cosas con tijeras. Y no porque precisamente ella fuera bruja, sino porque es cosas... Tradición, ¿no? Exacto. O sea, son cosas que la gente del rancho hace. Sí, que conocen. Las Ajá. creencias que tienen las abuelas y que se han pasado de generación en generación. Sí, que para mí, en mi práctica actual, eso es lo más valioso. O sea, justo es como... Es en lo que estoy enfocado. También por eso el curanderismo me gusta. ¿Saben? Hay una novela que se llama Bendíceme Última, que actualmente hay una película, que retrata muy bien eso, porque está contextualizada en Nuevo México. Entonces, para quienes no lo sepan, así Chihuahua está como, comparte frontera con Texas y un poquito con Nuevo México. Y culturalmente hablando, pues de pronto tenemos cosas más parecidas con los estados del sur de Estados Unidos que con el resto del país, ¿no? Por muchas cosas. El caso es que léanla o vean la película, es muy bonita. Porque justo trata eso, ¿no? O sea, como estas cosas que las abuelas hacían y que no cuestionaban, era como, funciona y yo lo aprendí porque así nos curábamos antes y así los cura a ustedes y ya, ¿no? Entonces, pues sí. Ay, y pues nada, ahí por el 2017, de hecho, tuve como un quiebre muy fuerte con las tradiciones paganas. O sea, justo en el 2015 encontré como a los que fueron mis primeros maestros como de paganismo, incluso Wicca, ¿no? Ahí en Chihuahua. Y estuvo lindo porque finalmente, o sea, fue la primera vez que encontré a alguien, ¿no? Que tenía más experiencia que yo y que pues me fuera como guiando. Para esto, Alfonso, él es mi esposo, él y yo estamos juntos desde el 2010. Y él y yo empezamos a practicar juntos, o sea, un día estábamos viendo así Charm, así hechiceras. Ay, me encanta. Sí. y dice así Alfonso, ¿no? Así como, ay, es que estaría bien padre que de verdad existiera como una práctica así de brujería. Y yo así, ya no te había dicho. ¿Cómo te explico? Porque tu familia es cristiana. Pero en realidad sí, yo practico esto. ¿Te acuerdas que la primera vez que tú y yo compartimos el lecho matrimonial, yo te dejé y tú así de, Qué ¿qué romántico. crees que estamos juntos? Sí. Saca el muñeco. Si no, mijo, así. Mis Saca velas el- me costaron. Harto trabajo que hice para que Varias estuvieras veces tuve aquí que ir al esta panteón. noche. Ay. Ya le expliqué, mira, existe esto, que en realidad sí, vaya, no es una cosa sacada de película, pues proviene de las tradiciones paganas, ¿no? De algo que le llaman la antigua religión en Europa, y pues tiene una visión naturalista y le encantó y empezamos él y yo a estudiar juntos. Pero les digo, hasta el 2015, casi 2016, fue cuando encontramos como a las primeras personas que nos guiaron, ¿no? Pero justo hubo ahí como un quiebre y de pronto pues yo me quedé así como en crisis. ¿Ahora qué hago? Ajá, ¿no? Entonces, perdón. Pues eso, o sea, ok, o sea, esto ya no me convence, o sea, de pronto estar como viendo las tradiciones europeas, pues qué bonito, están chidas. Pero justo en esa temporada yo me empecé a interesar muchísimo en herbolaria, ¿no? Entonces de pronto los grimorios como de herbolaria mágica, pues eran libros que venían como de personas irlandesas, escocesas o incluso gringas, pero muy del norte, ¿no? Entonces era como, ok, o sea, estoy aquí en Chihuahua, así, en el ¿Dónde desierto. consigo esas plantitas acá? Exactamente, ajá, y para mí eso fue como un quiebre, así, una cosa muy fuerte, ¿no? Porque, güey, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué estoy llevando yo una tradición europea que no tiene nada que ver con lo que yo veo y vivo, ¿no?
O sea, en términos de, pues eso, del ecosistema. Y entonces empecé como a cuestionar muchísimas cosas. Hubo dentro de las tradiciones como paganas, ¿no? Existe algo que se llaman como procesos devocionales, en los cuales pues prácticamente pactas con una deidad, ¿no? Y para que sea como tu deidad titular. Y yo el primer como trabajo de pacto en el paganismo que hice fue con... Eso. Ándale, Eso. efectos Sí, especiales. estoy hablando de ti. Fue con el dios Hades. De hecho, este tatuaje es el pacto, ¿no? Que cerré con él. Y lo que tiene esta deidad es que te mata en muchísimos sentidos, ¿no? O sea, simbólicamente hablando, para quitarte todo. Y entonces te deja sin nada, para que desde ahí tú puedas construir lo que tú quieras. Y así fue. O sea, efectivamente, de pronto tuve ahí un tema con mi esposo, entonces decidimos como separarnos un tiempo. A mi familia no le encantó, entonces me mandaron a la chingada y como mis amigos eran los amigos de él, pues me quedé sin amigos y luego ya no tenía un coven y de pronto me quedé yo en Chihuahua con una maleta, sin casa y sin nada, ¿no? Así. Entonces... estaba yo como muy conflictuado y una de las cosas que esta deidad, ¿no? me regala, pues fue justo el retomar contacto con mi abuela paterna que había fallecido en el 2006. Entonces ella, pues era católica, ¿no? Como ya dije. Y específicamente tenía un culto muy especial al Santo Niño de Atocha y a la Virgen de Guadalupe. Entonces una de las cosas que yo hago es que le pongo un altar a mi abuela. O sea, tiene como mi altar de trabajo, ¿no? De devoción y así, y puse un altar a mi abuela. Y por supuesto que no tenía para mí ningún sentido que aunque a través del proceso del dios Hades yo logré contactar con ella, pues mi abuela no conoció a este dios. Nunca le rezó. Entonces el Santo Niño de Atocha y la Virgen de Guadalupe tuvieron que estar ahí en el altar. El caso es que después en sueños, ¿no? Y en una cosa ahí como de acercarme a mi abuela y otra vez como a todo lo que ella me había enseñado, pues resulta que tuve que aprender otra vez a leer el rosario y entonces de pronto así ese rechazo que tuve así a todas las tradiciones judeocristianas, ¿no? Se empezó a reconciliar, ¿sabes? O sea, porque llegué como a una conclusión muy importante que define mucho de mi práctica actual, que no soy necesariamente una persona religiosa, ¿no? Pero sí empecé a encontrar como la mística que hay detrás de la religión dentro de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Entonces empecé a ver el rosario como una forma de trance, empecé como a investigar las historias de los santos y ver como, vaya, como el valor místico de todas sus historias y de las cosas que hicieron. Y entonces hay una autora que se llama Gemma Gari. Ella escribe sobre brujería tradicional inglesa específicamente. Y empecé a leerla y me gustó muchísimo lo que ella planteaba porque justo pues era una crítica no necesariamente negativa, ¿no? Hacia justo a la Wicca, en el sentido de que se había como generalizado muchísimo y que empezó como a dar pie a que muchas personas establecieran dogmas. Y... Estuvo bueno. Y ella era una fiel creyente de que la brujería no es una religión, de que la brujería no tendría por qué ser dogmática y de que la brujería tendría que surgir desde donde habita la persona que practica la brujería. Entonces eso inevitablemente fue así, ¡zas!, ¿no? Así voltear a ver Chihuahua. Y entonces retomar como de nuevo todos mis trabajos de investigación, ¿no? Cuando estaba en la carrera de antropología, y empezar a buscar una brujería, una práctica de magia folclórica, de hechicería, de curanderismo de la región. Y fue algo que pues mucho tiempo lo mantuve como muy mío, ¿no? Porque justo estaba como viendo y mientras tanto pues sí me mantuve en esta línea de Gemma Gari, ¿no? Como de esta brujería tradicional todavía con ciertas influencias europeas, pero que sí se podían, digamos, como aplicar, ¿no? En el espacio, en el ecosistema en el que yo habitaba, pues que era Chihuahua. Entonces,
fue un proceso muy loco, ¿no? O sea, porque entonces me tocó empezar a recibir críticas, ya no de las tradiciones judías, o sea, ya no de mis parientes católicos cristianos, ¿no? Hacia la brujería, sino ahora los paganos me empezaron a tirar tirria, porque ahora estaba como con altares católicos y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo así, a ver, estupidez, ¿no? O sea, ¿qué pedo con sus discursos de odio, ¿no? O sea, digo, entiendo, yo mismo me sumé a ese punto, pero decidí que no lo quiero. O sea, ¿qué necesidad de entre prácticas religiosas y espirituales estarse tirando chingazos, ¿no? Yo, no, es que como tú eres un traidor de la tradición, los católicos nos persiguieron y nos quemaron, y yo así, a ver. A ti no, güey. Exacto. Ni a tus ti no te quemó antecedentes. nadie, ¿no? O sea, Ni a tus antecesores, o sea. Ajá, tú estás muy cómoda en tu sala, güey, con tu wifi. Es mucho más probable que seas descendiente de uno de los que quemó que de los Sí. que quemaron, ¿no? O sea, Ajá, sí, o sea, no me vengas, ¿no? Entonces, pues vaya, o sea, actualmente todavía formo parte de una orden ocultista, ¿no? Que se llama Los Hijos del Dragón. Es una orden de misterios occidentales, que tiene pues un impacto, pues ya podemos presumir que a nivel internacional, ¿no? Donde justo trabajamos a través de logias y de misterios helénicos, celtíberos, sumerios, cabalistas, egipcios. Y es lindo, o sea, me gusta, pero mi práctica personal ya está enfocada a otra cosa así totalmente, ¿no? Y tiene que ver con el territorio mexicano, pero específicamente con la región del norte de México, ¿no? Y siendo muy puntual, así, el desierto chihuahuense. Entonces, pues sí. O sea, fue un proceso muy interesante. Porque, y de hecho, aún no se acaba, ¿no? O sea, vaya, o sea, si yo pudiera definir mi práctica así, ¿en qué está basada? En eso, en un culto a los muertos, ¿no? En un trabajo de ancestría, de reconocer y de establecer contacto y trabajo con todos mis familiares que han muerto y hasta los que conozco, ¿no? Así, bisabuelas, bisabuelos, tatarabuelos. Mi familia siempre fue como muy, muy apegada. De hecho, de niños no nos dejaban tener como amiguitos, porque nuestros amigos tenían que ser nuestros primos y primas, ¿no? Entonces mi familia siempre fue así. Entonces yo perfectamente me relacioné con las hermanas de mis abuelos y así, entonces toda esta familia está así en mi altar, ¿no? Otro aspecto en el cual está basada mi práctica en el valor del ecosistema. O sea, mi práctica actual está establecida en el suelo mexicano, ¿no? Ahorita, actualmente, en el centro y norte del país y el sur de Estados Unidos un poco. Pero eso, para mí, o sea, siento que caí de nuevo como en una práctica naturalista, pero donde la práctica, existe un concepto que se llama ecología cultural, que establece que toda cultura se desarrolla basada en el ecosistema que le rodea, ¿no? Y desde ahí las instituciones políticas, económicas y por supuesto religiosas se ven permeadas por el ecosistema, ¿no? O sea, vaya, no tendría el mismo valor una deidad de la lluvia en Ciudad de México que en Chihuahua, ¿no? no, pues sí, nada que ver. O sea, en Chihuahua llueve al año un mes y medio. Un ¿no? día. Sí. Te va bien. Exacto. Y llueve así de que chispea. Ajá. Entonces, por ejemplo, Ciudad de México, bueno, México Tenochtitlan, por ejemplo, es reconocida, y la ciudad todavía, ¿no? Bueno, tiene sus fallas, pero era reconocida como una sociedad hidráulica. O sea, que la ciudad funcionaba en relación al agua, ¿no? Y pues no por nada en el Templo Mayor, pues estaba dedicado, bueno, sí a Huitzilopochtli, pero también a Tlaloc, ¿no? Así, dios de la lluvia, porque aquí llueve así. Ya. Ajá. Todos los días. Sí. Ajá. Pero en el caso de Chihuahua, por ejemplo, la ciudad de Paquimé, que es la zona arqueológica más importante, vayan a verla, es muy bonita y está desapareciendo porque todo es de arena, bueno, de lodo. Era una ciudad hidráulica a la inversa. O sea, trabajaba a través de la escasez de agua, ¿no? Entonces, eso es la ecología cultural. Entonces, vaya, desde ahí empezar a reconocer el valor del desierto, ¿no? O sea, ¿qué es el desierto? Ok, sí, es un ecosistema, ¿no? Y hay distintos tipos de desierto. En Chihuahua tenemos 3. Y se mide por la cantidad de agua, de lluvia que cae al año.
que es espiritual, simbólicamente el desierto, ¿no? Pues es un lugar de austeridad, es un lugar de exposición, donde se ponen como a raya, ¿no? Al límite, así tus sentidos, justo por la deshidratación, por la falta como de alimento inmediato, ¿no? Por el sol. Exacto. ¿Qué es el desierto en relación a la población vegetal, ¿no? Bueno, pues encontramos una constante de que las plantas en el desierto, muchas son espinosas, porque a través de las espinas logran captar el agua que hay en el ambiente y así hidratarse, ¿no? O el mezquite, por ejemplo, que echa raíces sumamente profundas para poder alcanzar los mantos acuíferos que están por debajo del suelo, ¿no? Entonces, vaya, el hecho de que mi práctica esté basada justo en el tema del ecosistema implica que trabajo con los espíritus de la vegetación, específicamente, por ejemplo, de Chihuahua, ¿no? Porque la vegetación varía de Sonora a Chihuahua a Coahuila. Sí compartimos muchos, pero hay otras grandes variantes. Sí. La fauna, ¿no? Por ejemplo, todos los tatuajes que tengo de este lado son plantas, ¿no? Que yo he encontrado en el desierto de Chihuahua, y acá voy por los animales. Ajá. Entonces, lo que hice pues fue justo ver como mi historia de vida, más aparte, claro, de un trabajo de investigación, encuentro que en México en general, ¿no? Hay un culto muy especial a la víbora de cascabel. Pero la víbora de cascabel, a lo largo del país, pues, sigue siendo una víbora de cascabel, una Crotalus, ¿no? Pero tiene connotaciones distintas. Entonces encontré que la del norte de México es cornuda, o sea, tiene cuernos. Y esto surge por una víbora que especialmente está en Sonora, pero también hay en Chihuahua, que encima de los ojos tiene como unos cuernitos. Entonces el culto a la víbora de cascabel en Chihuahua o en el norte de México es una cosa sumamente especial. O sea, ella es como el eje central de todo, ¿no? Incluso con las tradiciones o con los pueblos también de Texas, de Nuevo México y de Arizona coinciden. Entonces, si yo tengo actualmente, digamos, una deidad, así de una forma profunda, es la víbora de cascabel. O sea, para mí ella es todo. O sea, tan así que mis arquetipos, espirituales, como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Justo la he trabajado y la he investigado, y ella misma es una víbora de cascabel, ¿no? O sea, dado a las correspondencias a las deidades femeninas prehispánicas, las principales 3 diosas de las cuales se dice que se unifican para presentar la imagen de la Virgen de Guadalupe, las 3 son serpientes, así Coatlicue, Cihuacóatl y Chicomecoatl, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, pero aparte del ecosistema, pues también están como las ánimas o los muertos del territorio, ¿no? Y es ahí donde de pronto un día así se me revela Pancho Villa, ¿no? O sea, que ha sido una figura que me ha causado... Actualmente puedo decir que lo quiero, pero me causó mucho conflicto justo por los discursos de género, ¿no? Y pues un tema de solidaridad hacia mis amigas feministas, que en el caso de Chihuahua, pues como les platicaba, ¿no? Ha sido como un tema de... O sea, el centauro del norte, ¿no? Así esta figura masculina que nos representa a nivel nacional, pues en realidad fue un asesino, ¿no? Y por supuesto una persona que violentó en muchísimas formas a muchísimas mujeres, ¿no? Entonces era como, pero lo más curioso es que yo no lo busqué, ¿no? Uh-huh. O sea, justo en esta cosa como de... Te vio que te estabas yendo para el lado equivocado. Sí. Dijo, este chavo se me está, pero yendo mal. Él le va... Necesito llevarlo por el buen camino, uh-huh. El camino del macho. Sí, ¿no? O sea, fue muy curioso, porque justo... No sé si han escuchado hablar de el culto fidencista o de la iglesia del niño Fidencio. Investíguenlo, es muy bonito. Pues como que a lo mejor, ¿no? Pero no sé, o sea, no tengo idea de nada. No tengo ni idea de qué se trata. Me suena ese nombre, pero así de que yo diga, sí, esto no. Ajá. No, pues el niño Fidencio fue un hombre, digamos, curandero, espiritista, ¿no? Que él lo que hacía, o sea,
muy a principios del siglo XX, él tenía la capacidad de canalizar espíritus y a través de ellos sanar. Entonces, curó a muchísima gente. O sea, él estaba en Nuevo León. Curó a muchísima gente y la gente justo, pues, de cierta forma empezaron a construir un culto, ¿no? Dedicado a lo que él profesaba y lo que él practicaba, y entonces se forma una iglesia que no está reconocida por la Iglesia Católica, pero digamos que su línea sí tiene que ver con el catolicismo, pero también digamos que es como un catolicismo espiritista. Entonces todavía les dicen cajitas, son personas que tienen la capacidad, son como mediums, ¿no? Que tienen la capacidad de canalizar espíritus de gente que ha fallecido y entonces sanar a la gente. Y uno de los espíritus que canalizan, pues es a Pancho Villa, ¿no? Y yo decía, ¿qué? Así, ¿por? Pero... Está pagando las vías que te quitó. O sea, yo actualmente le digo, mira, ¿cómo es la vida, mijo? Oye, estás aquí trabajando con un homosexual. Así. Ese es tu infierno. Y les digo, y lo más curioso fue que yo andaba buscando una estatuilla del Charro Negro. Y entonces dije, bueno, igual yo encuentro como algún jinete que yo pueda pintar y lo que sea. Y llegué a una tienda y pregunté, me dijeron, no, pues tenemos de San Martín Caballero y de San Jorge. Y yo, pero no, o sea, quiero que tenga como ropa regional. Y una señora me dijo, yo tengo uno. Y se fue y bajó con una estatua de Pancho Villa ese caballo, ¿no? Y yo, compa. Y, sí. Y bueno, amigo conmigo y me dijo, güey, pues no hay pedo, pues lo pintas todo de negro y ya se chingó, ¿no? Y ok, y lo compré, ¿no? Y hasta eso me costó muy barato, así 100 pesos. Y está así como chida. El caso es que llegué a la casa y resulta que pues hay una serie de él que ya la había visto y me pareció muy buena y la decidí poner. Y entonces el capítulo que empieza diciendo así el Panchito, así de yo nací tal día de junio y que no sé qué. Y entonces reviso mi celular y era ese día. O sea, el día que yo compré la estatua de Pancho Villa, que yo no la busqué. Era el día en el que nació. Ajá, era el día en el que nació el Panchito. Y yo, mira, compa sí me está... O sea... Y lo más curioso es que entonces ya esa estatua no la trabajé como la del Charro, sino dije, va, pues compa quiere hacer algo, y le empecé a ofrendar. La gente, porque justo en el trabajo fidencista, la gente le da tequila, pero a Panchito Villa no le gustaba el tequila, ese compa no pisteaba. Y a él le encantaban las malteadas de macho, fresa. Pues. Ya sé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, él tomaba malteadas de fresa. Así. Ay, ¿qué? Ajá, sí. Hay registros de que el compa decía, no, yo no quiero tequila ni sotol, yo quiero una malteada de fresa. Y era como, ok, se la vamos a dar porque si no nos va a matar. Pues sí, no es como que le iban a decir, no, eso es de homosexuales. Ajá. Entonces, yo le compro sus malteaditas. De fresa, güey. Se las compro de Santa Clara o de Carl Jr. Sí, ya en estos tiempos es más fácil conseguir la malteada de fresa. Y me responde muy bonito. O sea, curiosamente me cuida mucho y entonces empecé a través de ello. Empecé a través de ello a encontrar de nuevo, ¿no? Un tema que es muy importante en el norte, que son reconocidos como los santos folclóricos. O sea, personas que reciben un culto, pero que no están reconocidos por la iglesia como santos. Uh-huh. Y eso me pareció una cosa sumamente espectacular. O sea, por ejemplo, en Chihuahua está la Santa de Cabora. La Santa de Cabora, ella en realidad estuvo en Sinaloa, pero específicamente estuvo en Sonora, pero también influyó en el levantamiento Beto Mochi. Entonces, la historia, ¿no?, de Chihuahua tiene también que ver con esta mujer que era curandera y que justo una de las muchas cosas que ella hizo pues fue como, digamos, alivianar, ¿no?, a la población originaria yaqui de Sonora, que había sido expulsada del estado y que entonces, digamos que también fue una guerrillera, ¿no?, una rebelde, que curaba a los lastimados o los heridos durante la guerra, y aparte ella incitaba también a levantarse, ¿no?
Entonces, para mí es una figura emblemática porque aparte, pues fue una mujer que fue perseguida, ¿no? O sea, aparte por gobierno federal y que, pues ya, pues al final falleció. ¿Sí puedo decir falleció? Sí, pues digo. Bueno, falleció. Pasó a la otra vida. Ajá, así, en Arizona, ¿no? Pero... Se desuscribió. No, pero eso es cuando... Sí, eso es cuando es voluntario. Ajá. Sí, no es broma. La desuscribieron, la vida le quitó su suscripción. Ay, perdón. Y entonces eso, actualmente trabajo con santos folclóricos, santos que no son reconocidos por la iglesia, pero que la gente, por las cosas que hicieron, digo, dentro de lo malo, pues bueno, Panchito pues también tuvo sus cosas chidas, ¿no? O sea, el vato abrió muchísimas primarias que todavía están presentes en Chihuahua, ajá. Así como Malverde, por ejemplo, ¿no? Que él no es de Chihuahua, pues él está en Sinaloa, pero lo mismo, o sea, aún y cuando pues está catalogado como un ladrón y que hoy en día pues es el santo, ¿no? de la narcocultura. Este compa se la rifó por la gente, ¿no? Por la bandita desprotegida, y la gente lo quiere mucho por lo mismo, ¿no? O sea, de hecho este tema de la relación de Malverde con los narcos es relativamente reciente. Empezó en los 70s, a principios de los 80s en realidad. Y así, entonces, y de ahí brinco, o sea, culto a los ancestros, a los muertos, al ecosistema y a los espíritus herbales y animales del ecosistema. De ahí brinco a los santos folclóricos y finalmente a los santos católicos, ¿no? Pero les digo, no soy católico. Bueno, estoy bautizado y primera comunión y todo eso. Como la mayoría de los mexicanos, pero no por eso somos practicantes, ¿no? Exacto. Sino más bien digamos que yo estoy situado como en un punto, eso, desde la práctica mística. Entonces sí trabajo con ellos a través de novenas, de rosarios y demás, pero no desde el dogma. Porque hay una cosa muy importante con los santos, que fueron personas. Entonces yo le decía una vez a una compa que me decía, oye, pero ¿cómo le explicas a Hécate el dinero? Y yo así, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Cómo le explicas al qué? A Hécate. O sea, ¿qué es el Diosa dinero? Hécate. O sea, Hécate es una deidad, ¿no? Y entonces el tema del dinero es una cosa sumamente humana, ¿no? Que tiene que ver con un sistema económico de intercambio y no sé qué. Y ella estaba como con esa crisis, así, ¿cómo le explico a Hécate qué es el dinero? Porque ella es una divinidad. Porque necesito dinero y, sí. Y no me está entendiendo, me está mandando un peso. Y entonces yo le decía, mira, pues no sé, nunca me había hecho esa pregunta, ¿no? Pero sí tengo la certeza de que los santitos lo saben muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque esos compas vomitaron, semearon, o sea, hicieron degenere su vida muy probablemente, ¿no? Y entonces la condición humana la entienden muy bien. Perfecto, y entonces responden de una forma muy impresionante porque digamos que justo a pesar de que estén canonizados y elevados así como una figura santa, ¿no? En realidad, dentro de la mística católica son las figuras más cercanas a la humanidad. Entonces, la hechicería de pronto con santitos se vuelve una cosa muy interesante. Entonces, pues bueno, para mí no es lo mismo. Me da risa como que te acordaste de algo así de... Sí. Pero bueno. Así de, ¿por qué me está pasando esto, Dios? Ya me acordé. Cada quien es responsable de sus propios actos y acciones. Pero sí se me hace súper interesante esto que dices, que creo que muchas veces tendemos a olvidar, ¿no? De cuando se hace algún tipo de adoración a un santo. Lo elevas tanto a una deidad que se te olvida justo, que te entiende mucho mejor por el hecho de que eres fue persona en algún punto. A lo mejor ya ahorita ya trascendió, a lo mejor quién sabe dónde está, ¿no? Pues uno quiere creer que está en un bonito lugar, pero, o sea,
la empatía es mucho más sencilla por el hecho de que de alguna forma lo vivió, si no directamente, por lo menos lo vio así. Claro. Oye, no Sí, sé, como que nunca había pensado eso. Sí, es una cosa muy, o sea, porque a mí me han preguntado, oye, pero es que, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, en teoría la Iglesia Católica rechaza, ¿no?, toda práctica de hechicería, de adivinación o la brujería en sí, y cómo es posible que tú tengas una práctica en la cual incluya santos y te ayuden con ese tipo de cosas, ¿no? Yo, pues es que eso no tiene que ver con la religión. O sea, muchos de estos santos, para empezar, Ni creían en la religión. exacto, o sea, cuando ellos murieron, la Iglesia Católica no estaba del todo formada, ¿no? Era una iglesia primitiva, cristiana, que andaba ahí como viendo qué onda. Y entonces, la religión es una cosa sumamente humana, que no tiene que ver con los espíritus, ¿no? Ni con las deidades, ni con... Ajá, entonces, igual los temas morales, ¿no?, es otro gran debate. Y ellos, pues, por supuesto que se habrán encabronado, o sea, imagínate, Pedro, que cuando iban a arrestar a Chuchito arrancó sin ningún problema una oreja. O sea, pedirle a él así que te defienda es una buena opción, ¿no? Porque finalmente, digamos que conectas con lo que espiritualmente hablando son las emociones y desde ahí los abordas, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? San Jorge, ¿no? San Jorge tiene una oración muy bonita que esa me la enseñó mi abuela, que dice: San Jorge bendito, amarra todos tus animalitos con tu lazo bendito. Exacto. Así, Estamos así. Entonces ella decía, como a veces durábamos acampando así semanas, hay un tipo de soga que se fabrica en el norte todavía un poco, que se hace con pelo de caballo. El que nos decías el otro día. Sí, justo. que se llama cabresto. Entonces, tu tienda de campaña la tenías que rodear con esa soga mientras ibas haciendo la oración para que no cruzaran las víboras de cascabel. El problema con las víboras de cascabel es que como son de sangre fría, en la noche... buscan el calor. Exacto, y es muy normal que se metan en las tiendas de campaña. Y con esa oración y el cabresto, pues no cruzan. Entonces, San Jorge, pues él es, vaya, un guerrero, un defensor, ¿no? Fue un guerrero romano y lo representan montando a caballo con una lanza, atacando a un dragón, ¿no? Y el dragón, pues se supone que representa al diablo en ciertos puntos. El caso es que tú puedes designar qué es ese dragón para ti en este momento, ¿no? Esa es una situación, una persona. Entonces, tu oracioncita de protección se vuelve entonces una oración de dominio, ¿no? San Jorge bendito, amarra a todos tus animalitos específicamente a tal por cual, con tu cordón bendito, ¿no? Así, para que lo que quieras. Entonces, y trabaja y reacciona, ¿no? Porque en algún sentido esa persona representa una amenaza para ti. Entonces, una de las cosas que tiene la brujería en México, y la hechicería o la práctica de la magia folclórica, es que la moral no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la Wicca, por ejemplo, tiene esta cosa de la ley de tres, que dice que todo lo que tú hagas, bueno o malo, va a regresar a ti por triplicado. O entran conceptos orientales como el karma, que no tienen nada que ver, ¿no?, con el contexto histórico que se desarrolla en México. O sea, dile tú, explícale el karma a una mujer que vivió en el 1580, una mujer perteneciente a la comunidad mexica, ¿no?, que está siendo sometida por un hombre español, y que la mujer, a través de polvos, de hierbas, de animales, está haciendo un trabajo para dominar al hombre que la está sometiendo. Explíquele a esa mujer el karma, ¿no? Así, ¿cómo te vas a atrever? La brujería en México, la hechicería, surge de una forma de resistencia, ¿no? O sea a mí me han preguntado, ¿no?, o si me preguntaran de qué color es la brujería en México, yo siempre digo que es roja. O sea, es así fuerte, es intensa, ¿no? Sobre todo justo porque en México
ha habido un culto a la sangre, un culto al corazón. Y se trabaja desde ahí, ¿no? O sea, incluso porque como es sincrética, o sea, porque mezcla elementos tradicionales de la región, de los pueblos originarios, más aparte los católicos, eso, ¿cuál es una de las figuras más importantes dentro del catolicismo? El Sagrado Corazón. No, es que en México. Sí. O sea, no sé, claro, la Virgen se la rifa, ¿no? Sí. Pero me refiero que se supone que en general en la religión, sí, el Sagrado la mística es el corazón de Jesús. Entonces, y desde ahí sale todo, y ¿no? siempre es bien sangriento. O sea, en realidad Exacto. Todas las imágenes, ¿no? Es como sangre, siempre hay sangre. Bueno, líquido rojo. Así, guiño. Líquido vital rojo. Sí, entonces pues sí tienes toda la razón. Ajá, entonces es roja. Y así como también pasó con las tradiciones de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Que ellos utilizaban este tipo de hechicería, ¿no? Que llamar brujería a la santería o al palo pues no es correcto, por respeto a sus tradiciones, ¿no? Surgieron de la misma forma, ¿no? O sea, para defenderse de los esclavistas. Y en México sucedió lo mismo con los pueblos originarios, donde entonces llegas tú y barres con las creencias y entonces impones justo un templo, una iglesia, santos y vírgenes. Y la gente, como pues le importa más sobrevivir, ¿no? Que sobrevivir y mantener la tradición viva, ¿no? Que pelearse si eso no es, decía, claro. Que tú dices que San Miguel Arcángel, claro que sí, ¿no? Entonces la gente empezó a trabajar o aprendió a trabajar con los santos y vírgenes, escondiendo ahí ciertos aspectos sus místicos, deidades. Exacto, y sus tradiciones, y aparte voltearlos para desde ahí incluso defenderse hasta de la iglesia, ¿no? Entonces de pronto ves a gente utilizando a San Miguel Arcángel para atacar a la iglesia católica, ¿no? Es una cosa súper loca, pero sí, o sea, por ejemplo, siempre aprovecho así para hacer promoción, pero no, pero es que de verdad hay varias, sobre todo son figuras femeninas, autoras, ¿no? Que han como escrito sobre la brujería en México. A mí la que principalmente me interesa es Laura Dávila, con su libro de Mexican Sorcery, fue el primero que publicó. Bueno, también hay un chico que se llama Allen Cross, que él escribió American Brujería, también me parece un buen libro. Y justo ella explica que en Nuevo León igual había una iglesia en la cual se le rendía culto a San Miguel Arcángel y que estaba toda la población repudiada por la iglesia, ¿no? Así que la gente borracha, que los apostadores, que no sé qué. Y que entonces un día se dieron cuenta que toda esta bandita que pues no iba a la iglesia porque llevaba una vida de pecado, empezaron a ir. Y un día un monaguillo se da cuenta de que había una señora que le estaba dejando un cigarrito al diablo, que está a los pies de San Miguel Arcángel. Entonces el monaguillo le dice al padrecito así, oiga, está pasando esto. Y el padrecito se fija y se da cuenta de que toda esta gente que la iglesia repudiaba porque ya estaban yendo a la iglesia y que el padrecito dice que era un milagro de Dios, pues no, en realidad iban a pedirle favores al diablo. O sea, el diablo estaba dentro de la iglesia. Pues es que siempre está. Ajá, o sea, pero vaya, como que ellos decían, no, pues es que es la amenaza, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, este proceso que viví yo, de decir, me voy con el enemigo. Lo vivieron muchas personas. Exacto, mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces era como, ok. Entonces, cerraron la iglesia, prohibieron esas estatuas, ¿no? Y empezaron a introducirse en México figuras de San Miguel Arcángel ya sin el diablo. Entonces justo una de las cosas muy bonitas que Dafne enseña, bueno, su seudónimo es Dafne la hechicera, que enseña en este libro es que tengas tú tu estatua de San Miguel Arcángel. Así si un día va alguien a tu casa y va a decir, mira qué bonita, ella es devota, pero después tú agarras una telita blanca y la pones sobre San Miguel, pero para que nada más se vea el diablo. Y entonces así, oiga, mi chamuco, tíreme paro, compa. Y ya. Entonces, creo que otra cosa que caracteriza la brujería en México, y es uno de los conceptos en los cuales me ha agarrado muchísimo,
es la astucia. La creatividad. Ajá. Sí, o sea, de verdad, jamás se me habría ocurrido ir a la iglesia a rezarle al diablo que está en los pies. Sí. Es que si no te lo muestra, no tienes por qué, ¿sabes? Como que, pues sí, no lo conoces. Pero si te lo están poniendo en todos lados, es como, Sí. ¿quién es él? O sea, Luisa no sabía que el diablo se ponía en el nacimiento. No. Ah, sí. Sí, no, o sea, es que al menos en mi familia jamás lo hicieron y pues es en el único lugar en el que le he puesto atención a los nacimientos. Y yo en mi casa toda la vida he visto el diablo en el nacimiento, ¿sabes? Ujú. Y es como, siempre. Sí, que es otra Escondido cosa. ahí. En Sí, el sí. rincón. O sea, justo eso es importante porque esas esculturitas que estaban como aceptables, no aceptadas que estuvieran, la gente las usaba también para trabajo. Y es como que es el nacimiento. No. Y entonces ya cuando nadie veía, se sacaba el diablito y se le prendía su velita, ¿no? Le ponías una velita ahí al lado. Sí. Es para niño Dios. Entonces, así se ha forjado la brujería en México, ¿sabes? O sea, del estar... Vaya, si bien no estuvo instalada la Santa Inquisición formalmente en el país, que hubo, ajá. así sí hubo grandes inquisidores, ¿no? Sí. O sea, el que yo leo más es a Fray Juan de Zumárraga, que justo es lleno de los primeros registros como de juicios de hechicería y de superstición en México. Hay un texto muy bonito que se llama De Villa en Villa, sin Dios y sin Santa María, que es un caso de brujería en Coahuila, por ejemplo. Y afortunadamente tengo un primo que trabaja en el archivo judicial, ¿no? de Chihuahua. Ya lo tengo él rastreándome así como... Y ya hemos encontrado varios casos de juicios. No precisamente se llaman brujería, pero es como la señora tal le dio de beber toloache al esposo. ¿Saben? Ujú. Entonces, ahí al rato les paso los datos para que vean cómo se embrujaba en Chihuahua. Qué interesante. Y pues es que realmente sí, independiente de qué religión le impusieran a las personas, siempre ha tenido muy cercano, sobre todo las personas que no vivían directamente en ciudades, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de mi abuelita, falleció cuando yo estaba muy chiquita, pero yo me acuerdo que ella curaba, pues, ella era la curandera del pueblo en algún punto, era la partera, y me acuerdo, o sea, que ella sabía mucho de plantas, mi papá sabe mucho como de tés y de qué bebidita te tomas y así, y entonces en mi familia, a pesar de que católicos y de que no le rezas a nada que no sea Diosito, o sea, siempre era así de que, ay, estás teniendo problemas del riñón, tómate palo azul, agua de palo azul. Estás teniendo problemas de la garganta, tómate esta bebida de orégano. O sea, siempre como muy cercano a las plantas, porque pues por más religión que sea, es lo que está cercano a ti, es lo que tienes ahí para usar, ¿no? Uh-huh. Y pues lo vas cambiando, o sea, dependiendo qué es lo que quieras hacer. Claro, o sea, justo hay otra cosa que también comenta esta chica Laura, ¿no? Mi amix, que pronto va a venir. Porque ella actualmente vive en Estados Unidos. Ella decía que la brujería en México, de cierta forma, también cumplía alguna especie como de sicariato espiritual. Porque, justo, para empezar, ¿no? Habitamos en un país centralista, ¿no? Que el poder se centraliza. Todo está en la capital, ¿no? Exacto. Entonces, las provincias, sobre todo las del norte, que son las más lejanas del centro, pues de pronto eran tierra de nadie, ¿no? Y entonces en teoría sí, pues existían ciertas figuras, ¿no? De poder política y económicamente hablando. Pero entonces, ¿qué pasaba con todas estas otras regiones alejadas de las pequeñas ciudades de los estados grandes del norte? Pues que nadie los pelaba. Y entonces, de pronto, la bruja o el brujo, o sea, se volvían los medios por los cuales tú poder hacer justicia, ¿no? O sea, tal persona se robó a mi hija, voy con la bruja para que me ayude, ¿sabes? O como lo platicas, ok, o sea, estoy a 5 horas de un médico, o sea... Y eso si tienes coche, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, pues esto, ¿no? Entonces,
eso, de alguna forma estas personas históricamente hablando y en la actualidad, ¿no? Ayudan, digamos, como a equilibrar estas carencias o falta de privilegios, ¿no? Que hay en estas regiones rurales, ¿no? Que todavía pues hay como... Todavía hay muchas. Uh-huh. Y creo que eso es una cosa muy especial, o sea, particularmente, pero vaya, porque yo lo vi alguna vez, yo andaba yo con mi abuela, ¿no? Con mi abuela Socorro, y fuimos con una señora así que vivía como a la salida a Cuauhtémoc, ¿no? Así como en un cerrito, en una casita de adobe, y mi abuela llevaba ahí unas fotos, ¿no? Así de personas que habían ofendido a la familia. Entonces así, y mi abuelita así, no me acuerdo qué hicieron. Vente, mijo. Así, ahorita vas a ver. No recuerdo qué hicieron o así, pero sí, vaya, o sea, una cosa que no se me va a olvidar es que esa casita estaba llena de santos y de veladoras, ¿no? O sea, hay una cosa muy interesante, ¿no? Que justo hace una semana estuve en un encuentro de paganismo y la gente hablaba sobre el paganismo en México y cómo la Wicca y estas otras prácticas, ¿no? De devoción en relación a las religiones europeas, ¿no? Paganas. Pero yo justo pensaba y lo dije, ¿no? Oye, pero, o sea, tú estás diciendo, o sea, yo mismo sé esa historia, ¿no? O sea, porque me mama la historia. Pero a la vez yo pensaba, o sea, estas personas no están trayendo a la mesa la idea de que la brujería en México ha sido una cosa que ha estado ahí siempre. O sea, con todo y que se persiguió muchísimo tiempo, ahí está. O sea, y históricamente hablando, nos guste o no, se ha trabajado con santos y vírgenes. Así ha sido, ¿no? Y está bien, o sea, porque eso, yo lo veo como una forma de resistencia, ¿sabes? Ante las instituciones, en general. O sea, hace poco se reía un amigo porque publiqué un taller, el de trabajo en las iglesias católicas. Y me decía él, es que, o sea, vas a llevar gente a profanar las iglesias. Y yo, no. ¿Y tú? O sea, sí. Voy a llevar a que hagan exactamente lo mismo que A ver, ya así, se hace, así. pero en grupo. Exacto. Así que, a ver, nosotros no le decimos profana. Es muy distinto. Nosotros le decimos utilizar Investigación. diferente. Ay. Sí, es investigación, utilizar De diferente, campo, ay. apropiarse del espacio. ¿Sabes? O sea, porque justo una vez me pasó, así rapidito. Una persona me pidió que le ayudara para conseguir un trabajo, ¿no? Así dentro de las cosas de hechicería que hago. Así, necesito este trabajo, ayúdame por favor. Y yo, claro que sí. Entonces fui y compré mis veladoras de San Judas Tadeo, eran verdes, ¿no? Y las preparé y todo. Y hay una iglesia que es la iglesia del Señor del Trabajo, donde la gente va a pedir trabajo. Y es un Cristo. Entonces yo llegué y eran como las 3 de la tarde y me puse ahí en el altar, donde se ponen todas las velas. Y saqué mis veladoras, ahí mismo o sea, así como que revisé, ¿no? Así, ahí me ve, y ahí mismo las terminé de preparar y las encendí. Y ya, estuve yo un ratito, según yo, no había nadie, más que la señora de la tiendita que estaba lejos. Y ya cuando iba a salir llegó una señora, así de la nada, y me dijo, oye, joven, ¿cómo está? Y yo, muy bien, señora, ¿y usted? Muy bien, también. Oiga, es que me da mucha pena, pero le quiero preguntar, ¿esas velas verdes son de usted? Y yo, sí. ¿Por? Es que fíjese que, o sea, el padrecito de esta iglesia ya nos dijo que no podíamos dejar ni permitir que la gente venga a traer velas de colores, porque fíjese que hay alguien que nos ha venido hasta dejar velas negras. Y yo, no me diga. ¿Quién? O sea, Pecador. ¿cómo? Ajá. Profanando la iglesia, ¿qué les pasa? Ajá. Este lugar es sagrado. Sí, yo sí. Y yo hasta le dije, y no sabemos. Lo es que creemos que es un muchacho. Y yo así. No manches, sí. Dije, no, mire, pues es que, o sea, esas velas son para mí y para, así, aparte, ¿no? Para mi esposa. Porque soy un hombre mexicano. Sí, obviamente, Sí. no puedo. Y no vaya a ser. Y es que estamos desempleados.
dice, ay, mijo, sí, es que está canijo, pero yo lo entiendo, pero es que no nos van a dejar ahí las velas verdes. Le dije, pues, ¿qué hago entonces? Mire, pues, allí en la tiendita venden unas velas chiquitas de 10 pesos. Ponga de esas, son blancas. Y yo, claro que sí. Entonces fui y compré mis velitas de 10 pesos, sin que la señora se diera cuenta. Agarré mi velita de 10 pesos y la prendí con el fuego de la velita verde. Ajá. Y las puse y ya, apagué mis velas verdes, me las llevé y la señora, ay, muchas gracias, mijo, por comprender. Ahí le avisa a ver si supimos quién fue quien dejó aquí las veladoras negras. Y yo, sí, avíseme. Y yo así, porque fui yo. Avíseme si ya me cachó. Y claro que anduve dando como rondines y sí las dejaron, ¿no? Entonces eso, tienes que ser astuto. Pero vaya, o sea, yo pensaba, güey, la iglesia no es del padrecito. La iglesia no es de las señoras metiches. O sea, la iglesia es un templo para el pueblo, ¿no? O sea, entonces que el pueblo se apropie de ellas, para mí es una cosa vital. O sea, finalmente es un lugar donde puedes venir a hacer oración. Vaya, o sea, no estoy aquí sacrificando un pollo, ¿no? Eso ya lo hicieron en el Senado. O sea, ajá. Ya no necesitas hacerlo en la iglesia. Bueno, claro que no. Entonces, que es otra cosa que estoy, o sea, no es algo que yo me esté inventando ahorita, es algo que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, pero algo que se me hace muy bonito es que cada vez hay más personas que están justo volteando a ver como lo que se ha hecho en el país, en sus estados, en sus ciudades y en su familia, ¿no? Entonces como que está despertando otra vez esta cosa de ver qué se hacía en México y qué se hace ahora, ¿no? Lo cual me parece espectacular. Y a mucha gente le causa conflicto. No, sí. Justo porque pues detrás de todo esto hay un catolicismo aparente, pero eso es una de las cositas que yo he buscado como encargarme, ¿no? O sea, de ok, mira, sí, San Judas Tadeo, ¿no? O sea, San Judas Tadeo pues fue este señor que no sé qué y que se fue a Medio Oriente y así. Pero ¿qué es lo que hay detrás de él? Bueno, para empezar es un caminante. Entonces eso lo vincula con los caminos. Segundo, según vaya como la historia que se cuenta detrás de, ¿no? Él es como un defensor de las causas imposibles porque fue como de los primeros predicadores y demás, pero todo el tiempo él se anduvo moviendo. Todo santo que como parte de su historia implique un trabajo de peregrinaje, o sea, de caminar, de moverse, de desplazarse, sí o sí, en términos occidentales, estamos hablando de un santo que trabaja con la energía de Mercurio, o con los dioses o los espíritus que están vinculados con los caminos, que siempre tienen que ver con esto que occidentalmente hablando, por herencia griega, reconocemos como Mercurio. Por lo tanto, es un santo que es mensajero, es un santo... Porque finalmente muchos de los santos católicos también se alimentaron de las connotaciones griegas, ¿no? Romanas. Somos una mezcla cañoncísima, sí, sea, para empezar, la Iglesia Católica es una mezcla enorme de creencias de otras religiones, de creencias, o sea, si se ponen a ver realmente como empezó la Iglesia Católica, ya no tiene nada que ver con lo que es ahorita. Entonces... Exacto. Sí, totalmente. Y entonces así lo podemos ver en todos los santos y santas y vírgenes, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo justo me he encargado como de hacer, ¿no? Hacer como la investigación histórica, antropológica y ocultista. Y ver como qué connotaciones tiene y por lo tanto entender cómo es que funciona la energía del santo y cómo utilizarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, a la gente se le hace muy loco que la Virgen de Guadalupe sea buena para tirar chingazos. O sea, ¿cómo es posible si ella está así? Yo no. Sí, es así. Y para quien no está viendo el video, hace la posición que tiene la Virgen, ¿no? Ajá. Sí. Entonces. Para darte cachetada con las dos manos. Ajá, sí. Cállate, estúpida. Pero no, o sea. Para empezar, la Virgen de Guadalupe forma parte de una serie de vírgenes que son reconocidas como apocalípticas, ¿no? Que es la descripción de esta mujer en el Apocalipsis que aparece pisando la luna y que no sé qué. Segundo, las deidades que hay detrás de ella
que eran las adoradas, las que eran adoradas en el Tepeyac, son deidades maternas, ¿no? Por eso recibe el título de Tonantzin. Tonantzin no era una diosa, era un título que se le daba a las diosas que eran madres. Y estas diosas estaban vinculadas sí o sí con los procesos de la vida y de la muerte. Porque parir en México era un acto de guerra. Entonces, cuando las mujeres entraban en parto, estaban peleando, ¿no? Para poder jalar el espíritu del bebé que van a hacer. O sea, en sí, un bebé no era un bebé hasta que nacía, porque ya tenía espíritu. Así, para mis amigos, Yo estaba pensando en eso. Pero Yo también. no voy a decir nada. Sí. Porque luego se nos echan encima. Pero bueno, el caso es que estas diosas están así en el límite entre la vida y la muerte, ¿no? La Virgen de Guadalupe está embarazada, por ejemplo. O sea, ella ya está a punto de entrar en batalla. Es una diosa que pelea por sus hijos. Y desde ahí, si llegas con la Virgencita y le dices así, mami, pues hay un lepe, me está haciendo bullying, ¿no? La Virgencita no va a ir con el director. Ella va a ir y se va a cachetear al mocoso, ¿no? Se le va a aparecer. Sí. Por eso de que cuando sueñas con las Sí. vírgenes, ay, no, qué miedo. Oh. Es un excelente motivo por el cual. Sí. Que soñó con la Virgen, la neta. No, pero o sea, hemos En este contado- contexto es bueno. Sí. Hemos contado historias en donde hay gente que dice que, ay, soñé con la Virgen, pero no estaba como en su imagen bonita, ¿sabes? O me hablaba con una voz muy fea o cosas así. Sí, o sea, No. justo, por ejemplo... Contexto, amigos, aquí lo tienen. Sí, o sea, justo en México, por ejemplo, o sea, hablando del Valle de México, existe una diosa que es Mictecacihuatl, que es la consorte de Mictlantecutli, ¿no? Así, rey y reina del Mictlán, del inframundo. Y sucedía, Mictlantecutli, él siempre tiene que estar en el Mictlán, o sea, él no sale, pero el Mictecacihuatl sí. Entonces ocurría que la gente soñaba con Mictecacihuatl y era como una cosa de agárrate, porque algo malo va a pasar, ¿no? Y esta, si bien no es una de las diosas primordiales de las cuales se alimenta la figura de la Virgen de Guadalupe, pero al ser una diosa vinculada con los procesos de la muerte, sí o sí, pues es la misma línea, ¿no? Tengo que ver. Ajá. Entonces empezó a suceder que la gente ya no soñaba con Mictecacihuatl, soñaba con la Virgen de Guadalupe, pero así calavérica, ¿no? Y era como, no, o sea, y viene de eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, digo, los espíritus o los dioses existen muy a pesar de la humanidad, pero es el ser humano el que los interpreta. Entonces, los mismos espíritus, dioses, santos, van cambiando conforme la humanidad va desarrollando. O sea, por ejemplo, a San Martín Caballero, que es un soldado también romano, ¿no? Que está a caballo y que le está cortando un cacho de su capa para dársela a un mendigo. Resulta que en Jalisco y en una comunidad que no recuerdo cómo se llama, del Estado de México, lo visten de charro. Porque vaya, en esta comunidad el tema de la charrería es importante, ¿no? Entonces, por un momento para la iglesia fue así como, ¿qué es eso? Pero ya después fue como, güey, o sea, es que inevitablemente algo que la gente ha hecho en México es que se ha apropiado de los santos. O sea, también de las iglesias, pero todavía ahí es una cosa complicada. Pero ocurrió algo en México que en los años 20 el presidente Calles prohíbe el catolicismo. La guerra cristiana. Exacto. Y ese fue un punto definitivo, así, para la práctica religiosa y espiritual en México. Donde entonces las iglesias se cierran y el catolicismo empieza a ser perseguido y la gente empezó a poner sus altares en sus casas. Y se vuelven altares familiares, altares de devoción y escondidos aparte. O por ejemplo en Chihuahua, yo ya he encontrado 2 capillitas que fueron construidas en esa temporada y están así lejos de las carreteras para que no las vieran, ¿no? Entonces son capillas
donde ya el dogma ya no funciona, ¿no? Porque aparte ya no hay un representante, o sea, tú tienes que ir y hacer de lo que te acuerdas que se hace en la misa, pero entonces lo vas adaptando. O sea, una cosa que yo siempre platico es que mi abuela Socorro, ¿no? Ella nos llevaba a acampar en Semana Santa para hacer el Vía Crucis. Pero ya después, cuando yo vuelvo, ya en este tema de contactar con ella, ya en el 2018, me compro un librito donde se explica qué es el Vía Crucis y todo esto, y lo leo, y no es lo que nosotros hacíamos al 100%, ¿no? Y era como, ¿por qué? O sea, ya después, investigando, me doy cuenta de que, no, o sea, bueno, no hay un dato que me lo explique, pero lo interpreto, de que no había ningún representante católico ahí. Era mi abuela quien dirigía el Vía Crucis. Y lo hacía como ella se acordaba, ¿no? Sí, claro. Y esto viene por un tema de herencia gracias a este momento que es la Guerra Cristera. Y entonces es ahí donde también creo yo... ¿Qué pasó? No, te estoy escuchando. es ahí también donde creo yo que la gente entendió que no necesita ni a los sacerdotes ni siquiera a la iglesia en sí, ¿no? O sea, que es su conexión con el santo, y entonces ahí tienen a San Antonio de Padua de cabeza para conseguir novio, o le pegan un candado a San Ramón Nonato para callar la boca de la vecina chismosa, o la figura de San José dormido, abajo le pones una foto de una persona donde tú pides a San José que esa persona tenga pesadillas y se la pones abajo, y un montón de hechicería folclórica que se desarrolló, que ya existía, pero que en este momento la Guerra Cristera, ¿no? Así... empezó diferente. Ajá, y fuerte, ¿no? Entonces, pues sí. Pero, por ejemplo, todo eso, ¿quién lo descubrió? O sea, yo como agarro a un santo y digo, voy a hacer esto con él, ¿no? ¿Sabes? Eso principalmente surge a través de los martirios. O sea, según como el santo fue martirizado o cómo murió, la gente de ahí toma como el símbolo, ¿no? Como la idea de qué es lo que hace o qué es lo que ayuda. Exacto, es como la acción simbólica o la metáfora. O sea, por ejemplo, una santa con la que yo trabajo mucho, la quiero mucho, se llama Santa Lucía. Hay una clasificación de santas, mártires, vírgenes. O sea, que fueron mujeres que fueron martirizadas y que entre las muchas cosas que no quisieron hacer fue casarse. Y entonces por eso las mataron. Y a Santa Lucía le sacaron los ojos. O sea, primero intentaron moverla de un lugar y no pudieron, y luego intentaron quemarla y no se quemó y le sacaron los ojos y al final la decapitaron. Entonces a ella la representan sin ojos, pero hay un platito donde están ahí los ojos. Bueno, actualmente como eso ha sido muy fuerte, ya le pintan también unos ojitos, ¿no? O está esta Santa Águeda, que a ella le amputaron los senos y la representan así con sus senos en un plato. O Santa Apolonia, que a ella le tumbaron los dientes y le sacaron las muelas con pinzas. Entonces resulta que, por ejemplo, Santa Lucía, hubo una vez un caso. Yo aún vivía en Chihuahua y llegó una amiga que estudiaba conmigo, donde el chico con el que salía intentó como sobrepasarse con ella. Entonces ella lo rechaza y pues hubo ahí forcejeo y llegó conmigo así como pues muy angustiada, ¿no? Y muy asustada por lo que había pasado, y pues me prendieron un cohete ahí. Entonces... no sabes con quién te metiste. Ajá. Entonces, este chico, pues ahí tenía un papá malilla, así involucrado, ¿no? con los malos. Entonces, a mi amiga le daba mucho miedo como denunciarlo por alguna especie de repercusión. Y yo decía, no se preocupe, mija. Así vamos a trabajar para que él no te vea. Pues... pues agarramos ahí, no encontramos ojos de vaca, agarramos unos rábanos y vámonos, ¿no? Creatividad, ¿ven? Creatividad. Así, hechicería vegana.
No necesitan andar ahí Ajá. desviviendo animalitos. El caso es que el compa, pues, lo madrearon y tuvo que salir huyendo de México por unas deudas que traía pendiente, y con eso salieron otras denuncias de otras chicas que habían vivido lo mismo, ¿no? Santa Lucía hace eso. O sea, Santa Lucía la gente le pide por la salud, ¿no? De los ojos. ¿Cómo se llaman los doctores que atienden? Oculistas. Sí. Y la gente le pide eso, salud. Pero también puedes utilizar su martirio Para que vean. Ajá. Entonces, y sacarle los ojos a alguien, ¿no? O sea, puede ser nada más que no me vea, o si tienes la suficiente fuerza y el hechizo, provocarle ceguera a alguien. Y así te vas con los santos, o sea, vas tomando, la gente aprendió que justo el martirio o acciones que tuvieron en vida se pueden utilizar, porque finalmente la magia pues también es un conjunto de acciones simbólicas, ¿no? O sea, eso se llama magia simpática, que asume que lo similar atrae a lo similar. Entonces, si yo trabajo con una santa a la que le sacaron los ojos, si yo quiero provocar lo mismo en alguien, trabajo con ella, ¿no? Entonces, y obviamente la experimentación, ¿no? O sea, sí, vamos a ver qué pasa. A ver si sí me ayuda. O sea, por ejemplo, una de las cosas por las cuales me estaba riendo ahorita, pues igual hubo alguien ahí que se le ocurrió que afectarme era buena idea, y yo me di cuenta, y entonces hay una virgen que se llama la Virgen de Satanudos. Sí. Que es muy bonita, así justo ella está representada con un listón, con nudos. Deshaciéndolos. Ajá, exacto. Entonces hay un hechizo muy bonito en el cual en un listón blanco tú escribes cosas, generalmente trabajas con el número 9 o 7 o 9 cosas que están estancadas en tu vida, y les haces un nudo. O sea, escribes la palabra y ahí le haces un nudo, y así. Entonces empiezas a rezar a la Virgen de Satanudos y vas deshaciendo los nudos, y ese trabajo lo haces 3 días seguidos, pero a la vez a la par de una novena. Entonces ella te ayuda a desatorar esas cosas, ¿no? Y entonces ya, yo así como, no voy a echar pleito, nada más quiero que se desatore este tema. Y ya empecé, y sí, esto y lo otro. Pero luego me di una encabronada, porque yo soy muy visceral. Y dije, ya saben con quién no meterse. No, o sea, el caso es que se me ocurre así, agarro a mi Virgen de los Dolores, que es la más fuerte en el sentido de que ella está con su corazón atravesado por 7 espadas, y la que está viendo cómo están matando a su hijo. A su hijo. Y la pongo, ¿no? Agarro un listón negro y vámonos, cabrón, así uno tras otro, y yo rezándole a la Virgen, ¿no? Así, sas. Y terminé, hice una maraña, y órale, 7 alfileres. Y ya. Al día siguiente me robaron el celular, fui a un bazar y no vendí nada, y yo así... Lo primero que pasó, dije, madre, o sea, cuando me robaron el celular, que dije, ¿qué está pasando? Porque en mi vida me había pasado eso. Así estás, la Virgen, y yo me mamé. Porque ella es muy justa. Entonces, ¿te va a ayudar con la venganza? Claro que sí, pero es ojo por ojo. Entonces, si te pasas de lanza, te lo va a cobrar, ¿no? Entonces yo dije, ok, y lo vi como un pago, y un pago muy caro. Pero dije, está bien, quiero mi venganza, vamos a darle, ¿no? Entonces, y sobre todo porque ella vaya, en términos occidentales, es una energía muy de Saturno. Entonces, detrás de Saturno hay una cosa complicada. En hechicería en México no se trabaja los sábados, por ejemplo, porque corres el riesgo de que eso te rebote, o digamos que el pago no vaya a ser grande. Ajá, entonces los sábados no. El único día sábado que se trabaja es el sábado santo, porque es el día en el que Cristo... no es de Dios. Ajá, porque Cristo está muerto, ¿sabes? Entonces ahí sí la gente se deja caer así. En chinga. Ajá, pero sí, así es como... Por eso la energía está bien pesada. Sí. Y órale.
Y bueno, ya, o sea, y el otro aspecto que igual es importante, en relación al culto a los muertos, se convierte en el culto a las ánimas. Y entonces, la gente en México tiene ese tema de devoción a las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Y todo lo que eso implica. Y es una cosa que también yo he agarrado como muy fuerte, ¿no? O sea, pedir por las ánimas o trabajar con las ánimas es trabajar con tus muertos. Trabajar con muertos que tú no conociste en vida y con lo que folclóricamente hablando representa el ánima sola, Juan Minero, el ánima del silencio y así, ¿no? Entonces, pues sí. Está súper interesante todo esto. Es que es una cátedra que estamos aquí teniendo gratis, ¿eh? No Son en cualquier 500 lado. pesos. Por Así, cabeza. Era así como, Sí. ¿gratis? Yo nunca dije que... ¿Quién dijo que esto? está No me van a pagar. No, aprovechenme, chicas. Oye, ¿y tú tienes figuras de... Bueno, no de todos los santos, pero Leila de me la platicó. mayoría? Leila me contó. Sí, Bueno, de yo no todos. sé. Ay, por eso te hago esta pregunta, ¿verdad? Sí, tengo, ahorita ya son 38, si no es que ya, no. A ver, Sí, me dijo creo que Leila. son casi ya 40. Sí, entonces, está muy cagado porque mi morrillo, así, dice, güey, es que yo me despierto y me siento en una capilla así, lleno de monitos así viéndome. O sea, Y trabajas con todos, me imagino, Sí. ¿no? Entonces, ¿tienes como un altar para cada uno o está como... no, Cada haz de quien cuenta- está en un lugar y luego ya cuando trabajas los sacas o qué Sí, haces? los duermo. O sea, Ok. algo que se hace es que tus figuras de santos las bautizas con el, digamos, el ritual católico. Y es como una forma de depositar ahí, ¿no? Como la parte del santo o la virgen que quieres. Y las bautizas. Y yo lo que hago es que justo eso, las pongo a dormir, a veces les tapo la cabeza. Y tengo un closet así lleno, entre santos y vírgenes y lo que sea. Y conforme las voy necesitando, los voy sacando. Entonces, porque o sea, justo he tenido tantos porque me han llegado distintos casos que necesitan que yo trabaje con ese santo o esa virgen, ¿no? Entonces, y personalmente me gustan mucho Las figuras. Ajá, o sea, se me hacen muy bonitas. Porque no necesariamente necesitas la figura, ¿sabes? Puedes trabajar con una estampa, las estampas de oración, o con una medallita, o simplemente una vela donde tú escribas el nombre, ¿no? Vaya, no, o sea, estamos hablando de un privilegio que yo tengo, en el que puedo adquirirlas y tengo donde guardarlas. Pero mucha gente no podía comprar, sobre todo porque antes eran muy caras, porque se fabricaban en madera o con pastas, vegetales, y hoy en día son de resina o de yeso, ¿no? Bueno, también hay unas muy caras, pero vaya, atrás de la de catedral, pues te cuestan unas 150, 200, 300. Ajá. Yo creo que la más cara que yo tengo es un San Miguel Arcángel que me costó 1,700 pesos, pero es precioso, así es muy bonito el detalle. Bueno, eran diseñadas por un escultor mexicano. Entonces, eso, de pronto llega alguien y trae este problema, ok, tal virgen, y pues bueno, la compro y así, ¿no? Entonces sí, ya tengo casi 40. Y ahí está, casi. Entonces, por ejemplo, mi altar, yo trabajo con 3 altares. El altar de mis muertos, ¿no? De mis ancestros. Mi altar principal, que está dedicado, la figura central es la Virgen de Guadalupe, pero a un lado tengo a San Miguel Arcángel, y a la Virgen de la Soledad, que es con la que trabajo mucho. Abajo de ese altar tengo las correspondencias prehispánicas. A pesar de que mi práctica está muy enfocada en el norte, pues actualmente vivo en Ciudad de México. Y mis maestros curanderos, ¿no? También son católicos, pero también reconocen el valor de las deidades prehispánicas. Entonces, como una forma mía de rendir culto, ¿no? Al territorio en el que Al actualmente lugar en el vivo. que vives, ¿no? Ajá. Entonces tengo a las correspondencias prehispánicas, hasta abajo tengo al diablo, pero ese es solo un mueble, y lo tengo en mi altar de las ánimas, que tengo una figura de 3 figuras femeninas, que son como las ánimas benditas, y tengo una figura femenina, que es el ánima sola, y una figura masculina, que esa figura masculina surge de una iglesia en Guadalajara, que se dice que fue un padrecito, ¿no? Que perdonó muchos pecados,
Y por eso el vato se fue al purgatorio, porque no se limpió, pues. Entonces caga con todos los pecados de toda la gente que perdonó. Ajá. Chale. Y ya, esos son como mis altares, ¿no? Y tengo otra mesita que es la que monto y desmonto cuando hay un trabajo ya específico. Ok, toca con la Virgen tal. Monto mi altarcito temporal y ahí la tengo. En lo que termino, listo, le tapo los ojitos o la cabecita, o le doy las gracias y la guardo y saco lo otro y así. Y también tengo así como dice una amiga que tengo como un mazo de Digimon. No, de Yu-Gi-Oh! Pero de estampitas de santos y vírgenes, ¿no? Así. Es que a mí la conversación salió justo porque me decía Leila, no, pues si quieres comprar una figurita de tal santo, o si quieres la estampita, o ya si quieres llenar tu casa de santos como roble. Y ya, por eso me dio risa ahorita que te pregunto, ya es porque fue justo el día de la pillis que hicimos, después de que te fuiste me estaba contando eso y yo me dio mucha risa. Bueno, pues al rato vas a abrir tu capillita. Sí, ya no van a necesitar ir a las iglesias. A rezarle. Ahí, vayan a mi casa. Sí. Fuga. Ay, no. Pero sí. Es muy interesante cómo surge justamente esto de lo que te preguntó ahorita Jazz, ¿no? Y lo que explicaste, ¿no? De por qué a tal santo se le pide tal cosa y así. Y realmente, pues, es súper interesante porque tiene mucho que ver con esto que mencionabas, de porque los santos fueron personas, ¿no? Fueron humanos, entonces están mucho más cercanos. Entonces es como tú sabes que tal santo hacía esta cosa, entonces pues entiende este tipo de sufrimiento, este tipo de dolor, y por eso va a ser más fácil que conecte conmigo y me ayude en esto, ¿no? Y creo que independiente de si practicas brujería o no practicas, o sea, como brujería como tal, eso hacen las personas en las iglesias, o sea, o al menos quienes creen en los santos, porque digo, hay de todo, ¿no? Pero quienes son devotos a los santos en las iglesias, en la iglesia católica, eso hacen, o sea, es como que, ay, sí, me va a ayudar tal porque es el que ayuda, porque eso vivió, ¿no? No sé, se me hace muy interesante y me pone a pensar en todos los santos que mi familia también, sí. Necesito un altar como el de roble. No, pero me hace pensar en todos los santos que mi familia tenía, ¿no? Mi familia pues también muy católica y todo, a lo mejor no tan... pues creo que ya lo he hablado muchas veces, no realizaban como prácticas más allá de prender una veladora, pero sí tenían así de que a la Virgen tal, y que la novena tal, y que la Virgen de Schoenstatt y que demás, y Leila dice que yo soy una enciclopedia de santos y vírgenes porque pues se me pegaron toda mi vida creciendo con eso. Sí, y es que, ¿sabes? Esa es una cosa muy bonita. O sea... Vaya, en su momento tuve un maestro holandés, druida, ¿no? Que llegó a Chihuahua y que cuando intentó salir de ahí ya no pudo por temas de papeles. Y él me enseñó druidismo y es algo que amo mucho. Pero, vaya, o sea, eso puede tener todo que ver conmigo o nada, ¿no? Porque me gusta así el tema, digo, crecimos en el desierto, entonces claro que en lugar donde haya árboles es como, ¡ay, sí! ¿No? O sea... Pero estas prácticas, que yo creo que es algo que te está pasando, ¿no? O a las dos, no sé, no hemos platicado al respecto. Pero a mí me hacen todo el sentido. O sea, en el sentido de que siempre que vaya a algún trabajo de rosario o algo así, se siente tan familiar, ¿sabes? Se siente sumamente familiar, o sea, y es algo que siempre estuvo, pero que obviamente no lo veías de la misma forma, ¿no? Porque, vaya, en mi momento o era un niño o estaba rechazándolo y ahora lo reinterpretas y lo ves desde un punto distinto y lo haces tuyo, pero a la vez es tuyo porque también lo practicaron tus ancestros y a mí me llena mucho el corazón. O sea, insisto, hay mucha gente que dices que como tú siendo pagano y que tengas como pactos con deidades, ¿no? Paganas. O sea, ¿cómo pudiste hacer esto? Yo es que, porque lo siento aquí, o sea, lo siento muy legítimo. Entonces no me causa ningún conflicto, ¿no? Y es padre porque entonces
cuentas tu historia desde una forma distinta, ¿no? O sea, te digo, yo en su momento estos viacrucis no los veía como algo súper raro, o lo dices lo de tus veladoras, pero vaya, o sea, en este tipo de brujería, de hechicería, basta con que prendas una veladora y pongas un vaso con agua y ahí tienes tu hechizo, ¿no? O sea, Sí. o las mismas novenas a veces, o sea, o vaya, una de las cosas que caracteriza muchísimo la práctica de la brujería en México es la ensalmería, el uso de los salmos para pedir, para desvivir, para enfermar, porque finalmente son palabras que ahí están, ¿no? Ujú. Y no sé, o sea, yo al menos en mi experiencia y por lo que comparto con otras personas que tienen una práctica similar, ¿no? Es una cosa como que aparte nos ha llevado a trabajar hasta con nuestras heridas familiares, ¿sabes? O sea, si estamos trabajando con tal virgen que era muy devota de mi abuela, que no sé qué, bueno, y trabajas con la abuela, sí o sí, te va a poner a trabajar tus traumas infantiles, ¿no? Así, o las cosas familiares, entonces se vuelve un trabajo también sanador, ¿no? Que no nada más es para tirar chingazos, sino que también resignificas la historia de tu familia, porque la ves desde un lugar distinto, ¿no? Ya no como, ay, así mi familia conservadora, no, o sea, mi familia que tenía esta cosa que sí conectaba con algo, ¿no? Y que yo no lo, pues ahora lo estoy viendo, ¿no? Como no desde la religión, sino desde la espiritualidad. Claro, y también esto de ver que la familia hizo lo que pudo con lo que tenía. Exacto. Y con lo que le enseñaron y con las herramientas que tuvo en su momento, y pues ya los dejas de ver como personas que tenían que haber sido perfectas y no lo fueron, y pues como personas, como todos, ¿no? La regaron, y ya. Pero mira, pues si te platicara cuántas veces la reí anoche. Sí, o sea, es que creo que a veces como somos muy duros con los demás y no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? De ay, es que ¿por qué hace eso? Y luego ya te dicen, güey, tú hiciste lo mismo el año pasado. Ah, sí, cierto. Y no me arrepiento. Y lo volvería a hacer. Sí. Pero sí. Pues es un tema muy extenso, ¿no? O sea, muy Sí. de que nunca se acaba y que cada vez le escarbas y le sacas más y todo. Y qué padre, sí, me hacen falta muchos santos en mi vida. Necesito así como unos 50. Todos así. Bueno, no tantos. No, pero creo que no tantos. O sea, algo que va pasando es que vas agarrando a los que para tu familia eran importantes. Por ejemplo, a mí me ha pasado eso. O también vas como agarrando una línea. O sea, en mi caso, sucede que por algún motivo casi todas las personas que estudian conmigo son mujeres. Entonces, y como mi figura principal es mi abuela, sí tengo como un trabajito específicamente con las figuras femeninas, ¿no? Este año, y desde que llegó Panchito Villa, así como que me he puesto a trabajar como el aspecto masculino. Pero, por ejemplo, yo me he enfocado mucho en las figuras femeninas, ¿no? Y específicamente en las que fueron martirizadas, vaya, por temas de rebeldía, ¿no? O sea, o de rechazo al matrimonio, o así. O sea, como que esas han sido especiales, porque son como dentro de las santas, ¿no? Las rebeldes. Y entonces... Esas nos caen bien. Ajá. Entonces es chido porque le tiran muchos paro a las morras, ¿no? Que para mí es un pedo, porque es como, ok, o sea, pues yo sé esto y se los comparto, ¿no? Pero ustedes también busquen maestras, o sea... hay como varios aspectos que yo al final no puedo abordar, hasta por un aspecto biológico, ¿no? De no entender, o sea, vaya, tan sencillo como hablar de las plantas abortivas, ¿no? Pues yo las sé teóricamente, pero yo no entiendo qué siente, qué se siente, qué pasa, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante en la brujería en México, ¿no? O sea, estas mujeres que sí estaban en las parteras y estaban en las otras, ayudaron igual a muchas mujeres en todo eso. Entonces, pues sí. Y es una cosa que yo no abordo porque no lo entiendo más allá de lo teórico, ¿no? Y estas santas, por ejemplo, ahorita una que está muy presente es María Magdalena, ¿no? Así, rifándosela. Pero bueno, pues eso es prácticamente.
Introducción, ¿eh? Sí, apenas empezamos. Y hasta aquí terminamos con este primer parte 1. Si tienen dudas, si quieren saber más, acérquense con Roble. Compártenos tus redes para que se enteren de estos talleres que das y de estas prácticas que pues sí se antojan. Si alguno de ustedes le resuena que a lo mejor crecieron en alguna religión, pero pues ya como que la dejaron de lado por el motivo que ustedes quieran, pero algo en ustedes como que les llama a acercarse de otra forma, apropiárselo de forma distinta, pues creo que eso es una forma muy inteligente de hacerlo, como tomar lo que ya es familiar, lo que ya conoces, lo que te rodea y hacerlo muy tuyo y hacer como tu propia espiritualidad. Uh-huh. Sí, pues principalmente trabajo en Instagram. Mi página se llama Curandere, así como curandero, pero en inclusivo, Curandere. Y ahí es mi red social favorita. Igual en Facebook estoy como Roble Holguín, si así lo desean. Y sobre todo en la página de Instagram publico como pequeños posts, publico oraciones, publico talleres, o a veces también comparto hechizos o así, ¿no? En relación a todos estos temas. Entonces ahí está. Ahí lo contactan, ahí le dejan su petición, si quieren talleres, si quieren consejos, si quieren trabajos, ustedes sabrán. Ahí le preguntan. Así es, y pues gracias por esta explicación, te quedas con nosotros y seguimos ahora sí con los relatos paranormales de aquí nuestro querido Roble. Y bueno, vamos a cerrar este episodio. Yo soy Jazz. Yo soy Luisa. Roble aquí con nosotros y esto fue El culto de las esotéricas. Bye.